Yo quiero hablar acerca de un tema. Y hablando aún de esta introducción, yo pienso que en nosotros está el elegir, está la opción presente ahí de decir, hago o no hago estas cosas que yo te estoy hablando. Tú al final eliges. La vida siempre nos va a presentar opciones. Solo que en la Biblia encontramos también opciones a elegir. Y principalmente la Biblia en su mayoría destaca siempre dos opciones a elegir. Al hombre le pone al medio. Ahora, y le dice, así como en el principio de la creación, te estoy poniendo estos dos árboles. El árbol del bien mal y el árbol del bien de la vida. No puedes tocar esto, porque si no te va a pasar esto. Le dio una opción de obedecer o arriesgarse a lo contrario, con las consecuencias de que a su vida les traería muerte. La vida está llena de opciones. Ahora, ¿qué es una opción, pastor? Opción se define o es una palabra que significa libertad o posibilidad de elegir. Atienda bien, libertad de elegir. Yo lo voy a dejar ahí. También es elección escogida entre varias posibilidades. Yo puedo elegir, puedo escoger entre varias posibilidades. O tengo la libertad de elegir aquello que se me presenta hacer. La Biblia, en la palabra de Dios, encontramos enseñanzas de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la opción de elegir lo bueno o lo malo, de obedecer o desobedecer, a tomar la bendición o la maldición, y así, etcétera, etcétera. Son muchas cosas que la palabra de Dios nos enseña. Y es que tienes que entender que Dios nos ha creado a nosotros con libre albedrío. Eso quiere decir que somos nosotros quienes elegimos qué hacer. Así es. Dios no te ha creado como un ser autómata, como un robot y donde te ordena el Señor, haz esto y haces. Sí, Señor. No. Dios nos ha creado con libre albedrío. Tú y yo escogemos aquello que se nos presenta como opción, aquello que se nos presenta para elegir el hacer. Sea bueno, sea malo, sea obediencia, sea desobediencia, sea bendición, sea maldición. Tú eliges, yo elijo, el hombre elige. Así es. A ver, todos los días nosotros decidimos alguna cosa. Por ejemplo, decidimos qué comer. A ver, ¿qué opción tienes, caserito? Cuando vamos a un restaurante. Y aún en nuestra vida nosotros, a ver, esto, sí, dame un plato de esto. Decidimos qué comer. Decidimos cómo vestirnos. Decidimos dónde ir, qué hacer, cómo ir, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso dentro de las decisiones que tú tomas o tomamos, hay algunas que parecen de poca importancia. Pequeñas y simples cosas, pero que aún esas pequeñas y simples cosas nos pueden llevar a serias consecuencias. Pregúntele a aquel muchacho que por primera vez tomó la opción de probar marihuana, macoña, no sé, drogas. Lo que en un inicio parecía broma, después se le hizo hábito y al final terminó, ya sea en un hospital, ya sea en un manicomio o ya sea en óbito, murió por causa del vicio. Cualquier opción que nosotros tengamos en la vida va a traer repercusión, sea buena, sea mala, sea negativo, sea positivo. Así es la vida y así la palabra de Dios lo enseña. La Biblia nos advierte y nos dice cuáles serán las consecuencias de la elección que nosotros tomamos. Ahora, atienda bien. Las estadísticas y el comportamiento de las personas hoy nos dice que la elección, el elegir o la opción que él ha determinado tomar no es la correcta. Lamentablemente. Y le voy a decir algo más. Hay cristianos que conocen, dice la palabra del Señor, pero sin embargo están eligiendo opciones totalmente incorrectas
y que son contrarias a la palabra del Señor. Y eso está causando serias consecuencias dramáticas incluso a su vida. Pero casi todos vamos a escoger, quién sabe lo que es más fácil. Hay caminos que al hombre le parece derecho, dice el proverbio, pero su fin es camino de muerte. Y eso es porque el hombre decide elegir ese camino. Y hay muchas cosas que nosotros decidimos y elegimos pensando que es lo correcto. Y sin embargo nos puede llevar a la ruina, a la destrucción o a la misma muerte. Y es que la Biblia, hermano, mismo nos habla, nos muestra opciones, dos opciones, te dije al comienzo. La Biblia habla de muchas opciones que nosotros podíamos tomar, pero casi siempre menciona la Biblia de dos opciones. A ver, te voy a poner un ejemplo. Y ojo, cada uno de nosotros elegimos cuál de ellas tomar. Por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 7, verso 13 al 14, dice así, te lo voy a leer. Ahí nos habla lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí el Señor, yo encuentro por la palabra tres cosas: dos puertas, dos caminos y dos metas. Si tú escuchaste atentamente bien esta escritura y leíste conmigo en la pantalla esta palabra, vas a encontrar dos puertas, dice estrecha y ancha. Encuentras dos caminos, espacioso y angosto. ¿Cuál elegir? La Biblia mismo nos dice, lamentablemente la gente en su mayoría, por la palabra y por toda la experiencia y por todas las estadísticas, las personas eligen andar por el camino ancho. ¿Por qué? Porque es más fácil, es más cómodo. Pero ojo, la Biblia dice lleva a la perdición. Por eso es, como es, hermano, por esa razón es más difícil andar por el camino angosto, por el camino dificultoso. Y por eso es que pocos deciden, hermano, elegir ese camino. Pocos. Pero también por la palabra, por esa misma escritura, nosotros encontramos una advertencia de parte del Señor. A ver, vamos a leer. Lucas capítulo 13, versículo 24 y 29. Te lo voy a leer en un lenguaje más sencillito. Mira lo que dice. Mira el consejo que nos da el Señor. Traten de entrar por la entrada estrecha, porque muchos querrán entrar al reino de Dios y no podrán. Mira el consejo que Dios da. Les dije, dos puertas, dos caminos, dos metas. Aquí el Señor nos está advirtiendo algo. Traten de entrar por la puerta estrecha. Verso 25, cuando Dios cierre la puerta, si ustedes están afuera, ¿qué dice? Ya no podrán entrar. Tocarán a la puerta y dirán, Señor, ábrenos. Pero yo les diré, no sé quiénes sean ustedes, ni de dónde vengan. Y ustedes dirán, mira, nosotros comimos y bebimos contigo. Además, tú enseñaste en las calles de nuestro pueblo. Pero yo les contestaré, ya les dije que no los conozco, gente malvada, apártense de mí. Ustedes se quedarán fuera y llorarán y rechinarán de terror los dientes, porque verán en el reino de Dios a sus antepasados Abraham, Isaac, Jacob y a los profetas. De todas partes del mundo vendrán a la gran cena que Dios dará en su reino. Por eso encontramos en los pasajes que leímos dos metas.
Uno que lleva a la vida eterna y otro que lleva a la muerte eterna en el infierno. Y si te das cuenta, es la persona que elige a cuál de ellas llegar, por cuál puerta entrar, cuál camino tomar. El Señor dice en los pasajes que leímos: intenten, hagan lo posible, traten de entrar por la puerta estrecha. Y si te das cuenta, este mensaje acá en Lucas, hermano querido, ay, es como una advertencia que le da no solamente a la gente del mundo, principalmente a la iglesia. Claro, también a los del mundo. A usted, mi amigo, el Señor le está diciendo, porque generalmente nosotros elegimos las cosas fáciles. Cuando hablamos del camino espacioso, sabemos por la palabra que eso es más fácil, ¿sí o no? Pecar, hacer las cosas de placer, hermanito, es fácil. Cuando elegimos aquello que es fácil, no te olvides, te puede llevar a la destrucción, te puede llevar a la muerte. Lo peor para el cristiano. Por eso las estadísticas muestran que hay muchos cristianos que infelizmente, aún conociendo al Señor, están tomando la opción, la elección y el elegir las cosas incorrectas. Y ahí viene la advertencia del Señor: cuidado, se queden fuera, porque cuando se cierre la puerta, se quedarán fuera. Y dice las consecuencias, ahí será el dolor. Ahí muestra de cómo uno elige tomar un camino, y ese camino siempre lleva a un destino, hay una meta, hay un final en ese camino. ¿Cuál es ese final? ¿Cuál es esa meta? Mi pregunta en esta noche es: ¿estás eligiendo qué camino? Yo sé que alguno va a decir: pastor, yo estoy eligiendo la vida eterna. Yo también, hermano. Pero no se trata de decirlo solamente. Se trata, mi amadito, de actuar. Porque no te olvides que el elegir de cualquier cosa que elijamos nos lleva a la acción. Nos lleva a hacerlo. De aquello que nosotros estamos eligiendo hacer. Si yo elijo algo malo, es acción. Si elijo beber, tomar, farrear, adulterar, fornicar, hacer lo que me da la gana, yo estoy tomando como acción aquello que he elegido, y eso me va a llevar a la muerte eterna. Eso me va a llevar. Y eso es gradual, es un proceso. La primera caidita, de repente, no me ha pasado nada, y seguimos en el asunto, damos otro paso, y damos otro paso, y damos otro paso, mi amadito, y después vamos otro paso, y el abismo está ahí. Y muchos de nosotros a veces no nos damos cuenta que en cualquier momento puede venir, hermano, la muerte, porque la muerte eterna no solamente es en el momento que una persona deja de existir en esta tierra y se fue para el infierno. No. La muerte eterna comienza en la persona cuando vive en pecado y alejado de Dios. Está muerto espiritualmente. Y si muere físicamente, en esa muerte espiritual, lastimosamente habrá llegado al final de ese camino que decidió elegir. Y ese camino será, el final de ese camino será la muerte eterna, en la condenación eterna y en el infierno eterno. Y hay muchos que no quieren hablar de eso, pero está en la palabra. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Por la palabra, ¿qué me está diciendo? Procura entrar por la puerta estrecha. Y yo sumo a ello, procura entrar por el camino estrecho. Es dificultoso, es difícil, sí, pero al final de ese camino hay algo bueno. Y la Biblia me dice que es la vida eterna lo que me espera. Esto vale la pena hacer caso de lo que el Señor me está diciendo. Porque lamentablemente muchos, en su mayoría lastimosamente, por su actitud y su conducta, están eligiendo la muerte eterna. Y un claro ejemplo es lo que nos dice la Biblia en Lucas capítulo 16, versos 19 al 31, en el ejemplo de rico y Lázaro. El rico eligió ahí vivir como él quería, gastaba de su dinero, mujeres aquí, fiesta acá. Y ojo, este rico
No era una persona que no conocía a Dios. La Biblia dice en esa parábola, si usted lee atentamente, que él era un descendiente de Abraham. O sea, era parte del pueblo del Señor. Y también había en su puerta un pobre. A veces uno piensa que porque es pobre se va a ir directo al cielo. No, el problema es que este pobre era pobre por su condición, pero en su corazón amaba a Dios, porque él también era un descendiente de Abraham. Solo que a la hora de la muerte de ambos, por la forma de elegir la vida que ellos decidieron elegir, uno temeroso de Dios, aún en medio de la dificultad de la pobreza, pero decidió amar y temer a Dios. El otro, teniéndolo todo, en vez de ser agradecido a Dios, en vez de ser una persona, hermano, temerosa de Dios por todo lo que tenía, parecía el cristiano de la iglesia en la Odisea. Soy rico, nada me hace falta, tengo todo, no pasa nada. Y al final, cuando le llegó la muerte, ¿dónde despertó? Porque eso fue el final del camino que él decidió tomar, ancho. ¿Dónde despertó? La parábola dice que él estaba en el infierno. El pobre, ¿dónde despertó? Repito, no por su pobreza, sino por su temor y amor al Señor, aún en la condición adversa que él vivía. ¿Dónde fue el final de su camino? El cielo. Por eso es que este hombre rico le dijo: por favor, padre Abraham, cuando lo vio en el seno, ahí en las piernitas de Abraham, a Lázaro, chocho de la vida, ahí en el paraíso, le dijo: por favor, moja un poquito si quieres el dedo con agüita, que venga a mojarme, Lázaro, mándalo, porque ya no puedo soportar el sufrimiento aquí en el infierno. Y ahí Abraham, que le dice: muchos bienes has gozado vos. En otras palabras, tú has elegido vivir de la manera, siendo un hombre bendecido, prosperado. Tú has elegido vivir de la manera que tú has querido. Por eso estás en ese lugar. En cambio pocos bienes, pocos favores tenía, pero él decidió vivir de la manera correcta. Y por eso ahora se está gozando aquí. Cada uno de ellos tenía la opción de elegir algo. Uno eligió la vida fácil, el pecado, la vida loca, como yo acostumbro a decir. El otro, a pesar de la adversidad, de su pobreza, su miseria, su condición, decidió temer a Dios, seguir enamorado del Señor, seguir en sus principios, adorando al Señor. Ambos eran del pueblo de Dios, descendientes de Abraham. Hoy hay mucho pueblo que dice que es del pueblo de Dios, lavado con la sangre del Cordero, pero que está optando por elegir las cosas malas. ¿Qué estás eligiendo tú? ¿Qué estamos eligiendo? La Biblia también nos habla de dos opciones. ¿Y sabe qué? Dos clases de cristianos: seguidores o discípulos. Y ahí uno decide, o es seguidor o es discípulo. La Biblia habla algo interesante en el libro de Lucas mismo, capítulo 7, verso 11 al 17. Anótelo ahí, por favor, 7, 11 al 17. Ese es un hecho maravilloso, porque Jesús va a un lugar que se llama Naín, y ahí había una viuda que estaba saliendo de esa ciudad, Naín, pequeño pueblo, llevando a su hijo que estaba muerto. Estos están saliendo de la ciudad para el campo santo, para enterrarlo a su hijo. Y por el otro lado del camino está viniendo Jesús. Pero no está viniendo solo. La Biblia detalla, y esta es la parte importante que yo quiero mostrar, porque casi todos nos centramos en el milagro. Vibramos en el milagro porque sabemos por la historia o por el relato bíblico que Jesús resucitó al hijo de la viuda y devolvió la alegría a esa madre. Oh, bendito sea el Señor. Mas muchos dejamos pasar este detalle. Dice la escritura ahí, hermano, y se destacan que iban con Jesucristo. No tenemos nada que ver con el grupo que salía de la ciudad de Naín, con el muerto, la viuda y los que lo acompañaron. No, nada que ver. Sino nos centramos en Jesucristo y quienes venían con él. La Biblia destaca que con él venían discípulos, número uno, y una gran multitud. Dos clases de personas: muchos de sus discípulos y una gran multitud. ¿Quiénes eran los discípulos? Los discípulos
eran aquellos que aprendían todo lo que Jesús les enseñaba, eran aquellos que amaban a Jesucristo, estaban continuamente con Él, eran testigos permanentes del poder de Dios y eligieron permanecer con Él y en comunión con Él. Esos eran los discípulos. Aprendían todo lo que su maestro les enseñaba y se esforzaban por hacer a raíz de esa relación, comunión continua. Ahora, ¿quiénes eran los seguidores? Las multitudes. Ellos solamente eran simpatizantes e interesados de ver los milagros que Jesús hacía e interesados por recibir los favores y las bendiciones de parte de Jesucristo. Y muchos de ellos lo seguían por ver qué va a hacer ahora, ver qué milagro, cómo el poder de Dios se va a desatar. Pero ellos no querían comprometerse o no querían comprometer su vida para ser discípulos del Señor. Querían seguir a Jesucristo. ¡Wow! Cuando se aplaudía, aplaudían también. Cuando los discípulos decían gloria a Dios por un milagro, ellos también decían gloria a Dios, se ha levantado un profeta. Se levantó un profeta entre nosotros. ¡Wow! Imagínense cuando resucitó al hijo de la vida de Naín. Dijeron, se levantó un profeta. Aplaudieron. Pero también la Biblia describe que muchos se quedaron por el camino. Y quienes permanecieron con Jesús eran los discípulos. Pero aquellos que eran simplemente seguidores, llegado un momento de la etapa de su vida, determinaban apartarse. Porque no querían comprometer sus vidas al Señor. Déjeme decirle algo, mi hermano. Cuando una persona decide elegir ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo, siempre nos va a llevar, si decidimos eso, nos va a llevar a comprometernos con los asuntos de su reino. Siempre. Pero eso tiene un precio. Repase el mensaje del pastor Ronald cuando predicó el anterior domingo. Ya está subido en el YouTube. Repase. Eso tiene un precio. Nadie quiere ser discípulo. Nadie quiere comprometer. Ay, no tengo tiempo. Es que ¿qué va a pasar? No sé. Pues, tengo que trabajar pues. Algo que con la pastora siempre conversamos es esto. Es bien increíble. No quieren venir a la iglesia. Tienen miedo. Hemos convocado el jueves, vengan a la iglesia, hermanitos, los que quieren oración, hemos ofrecido todo. ¿Quién vino? Nadie. Hemos dicho algunos, claro, algunos que trabajan, ¿no? Está diciendo yo, sí, pero la mayoría no viene. Incluso hemos dicho, ¿quién quiere venir el domingo al culto? Venga. ¿Cuántos están aquí? 2 nada más. El resto siempre están trabajando y los otros están en el ministerio de alabanza porque tienen que cumplir una tarea, una función. Sumado al que predica. Y el resto. Pero hermano, claro. Pero si hay que ir a trabajar, es que, pastor, ¿por qué no venía a culto? Peligroso, pastor, nos estamos cuidando, pastor. Peligrosos, pastorcito. Tenemos que cuidarnos. Pero cuando se trata de ir al trabajo, cuando se trata de ir a la feriña, cuando se trata de hacer las cosas, no, hay que arriesgarse ahí, hermanito. Como sea, lavarse gel, lo que sea, por las cosas, hay que trabajar. Sí. ¿Qué cosa dijo el Señor? Dejen de trabajar. Claro que no. Dijo que hay que trabajar. Pero también dijo algo importante. Busquen el reino de Dios primeramente y su justicia. Y luego todo. La palabra todo significa todo. Comida, ropa, todo vendrá por añadidura. ¿Sabe? Hoy el pueblo de Dios ha dejado de confiar en el Señor. Más está confiando en sus propias fuerzas. Más está confiando en lo que los otros pueden hacer por él. Más está confiando en sus aptitudes, hermano. Y está dejando cada día más de confiar en el Señor. Por eso uno se torna ya no discípulo, sino se torna seguidor. Porque es la persona que elige eso. ¿Qué estás eligiendo tú? ¿Seguidor o discípulo? No te olvides, podría hablar mucho más de esto. Seguidor, ¿qué le gustan las emociones? Viene un milagrito, Señor. Y algunos quieren, Señorcito, por favor, saname, seguidor. Ya, pero vas a venir a la iglesia, viene un domingo, viene otro seguidor, pero no quiere comprometerse. Entonces deja el camino fácil.
Pero en cambio, cuando uno es discípulo, aprende de su maestro, aprende de la palabra, vive en comunión permanente. Oh, mi hermano. Ahorita vamos a llegar a un asunto. Un discípulo va a tener que enfrentar adversidades en la vida, va a tener que enfrentar incluso enfermedades, va a tener que enfrentar muchas dificultades. Pero es discípulo. Mismo así se compromete en las cosas del Señor. Hoy escuchaba por testimonio del pastor Ronald, son 80 familias que necesitan visita, ayuda, asistencia social. ¿Quién va a ir, hermano? El pastor que va y para eso le pagamos. ¿No dice la Biblia que todos somos un cuerpo? Cada uno miembros diferentes, pero todos somos un cuerpo. Atención, aló, míreme. Dice, si una parte del cuerpo se duele, ¿qué dice? Todos se duelen. Si todos se duelen de alguien que está sufriendo, que es parte del cuerpo de Cristo, ¿quién tendría que ir a ayudarlo si todos se duelen? Sí, hermano, la respuesta es esa: tú, yo, todos. Deberíamos pelearnos todos. Por favor, pastor, ya no seas así, yo quiero ir. Así debería ser. Nosotros tenemos que estar buscando quién puede ir. ¿Quién puede ir? Estamos necesitando allá ayudita, allá por favor alguien puede ir a visitar. No, coronavirus, Sucho, nos puede, por ahí nomás contagiado está, no va a dar. El día jueves yo les decía, ¿saben una cosa? La iglesia está en cuarentena, hace tiempo ya. La iglesia está en cuarentena hace tiempo, no quiere salir. Por miedo, no al coronavirus, hace tiempo en cuarentena, por miedo a entrar a fracaso, por miedo a dejar de vender, por miedo de no tener las cosas que él desea. Y no me entienda mal, yo no estoy diciendo que los sueños que uno pueda tener, hermano, sean malos, pero aprenda a poner prioridades. Un discípulo aprende a conocer y a poner por obra las prioridades del reino. Por eso un discípulo verdadero puede pasar dificultades, pero no va a pasar hambre. Puede pasar situaciones. Pastor, pero el pobre y el mendigo que hasta esperaba que le den migajas siquiera. Es fácil cuestionar cualquier cosa. Pero yo he visto, y la Biblia dice, yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Podemos ser apretados en algunas situaciones, pero Dios jamás nos va a avergonzar. Y hoy estoy viviendo un testimonio real de que la mayoría de nuestros hermanos en Adonía, no puedo decir por los demás, pero yo sí puedo hablar por Adonía porque sí tengo conciencia. La mayoría, si no el 100%, la mayoría, del 90% para arriba. Ahí está. La diferencia de esos 10 no sé, pero del 90 para arriba, gracias a Dios, tiene trabajo y está bendecido. Fíjate. Me voy a emocionar, mejor voy a ir a otro punto. Mira otra decisión también que el Señor nos da a elegir. ¿Frío o caliente? ¿Qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, verso 15-16? Apocalipsis capítulo 3, verso 15-16. Ese es un mensaje a la Odisea. Te lo voy a leer ahí, te lo voy a escribir. Yo conozco tus obras, dice, ¿no? Que ni eres ni frío ni caliente. Y dice, por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, eres tibio, ¿qué dice ahí? Te vomitaré de mi boca. Él conoce nuestras obras y Él sabe que no somos ni frío ni caliente, somos tibio, y esa tibieza le provoca náuseas al Señor y dice, lo voy a rechazar, lo voy a vomitar de mi boca. Ahora no se está hablando, hermano, está hablando de algo en un sentido, no está hablando en el sentido literal, hermano. Te voy a explicar bien. Por mucho tiempo y muchos predicadores, incluido el que le habla, siempre aplicó esa parte al grado espiritual de una persona. O sea,
caliente, lleno, fuego del Espíritu Santo, ardiente en su amor, caliente. Frío, frío hermanito, frío, tayacha, del mundo así. Tibio, un pie en el mundo, un pie en el Señor, un pie en el mundo, un pie en el Señor. Se aplicaba así siempre, pero sabe, en realidad este pasaje no tiene que ver con el grado espiritual, aunque se puede aplicar. Lo que tiene que ver este pasaje, hermano, en realidad es que se está refiriendo a la obediencia. Wow, ¿a qué se está refiriendo? A la obediencia. En realidad está diciendo, ojalá me obedecieras mucho o dejaras de obedecerme. Pero como me obedeces poco, a medias, el Señor lo que está diciendo es, te voy a rechazar. Frío o caliente. Por eso te dije al comienzo, nosotros tenemos la opción de obedecer o desobedecer. Hay otra opción también que el Señor nos da, estar adentro o fuera de su reino. Tú eliges, adentro o fuera. Y este ejemplo de las 10 vírgenes que registra Mateo 25 del 1 al 13, donde dice que había 5 insensatas y 5 prudentes, que al anuncio del esposo las 5 salieron a su encuentro, pero ¿a qué hora va a venir? Ya va a llegar, y como se demoró el esposo, dice que todas ellas se durmieron. Y cuando el esposo llegó para poder entrar a las bodas, las vírgenes despertaron, pero las insensatas se dieron cuenta que consigo no llevaban aceite, y las prudentes sí, y las insensatas le dijeron, por favor, danos un poco de aceite. Y dijeron, no, pues porque al ir capaz que nos falte a nosotros, así que mejor van y vayan a comprarse, pero así que no nos va a faltar a nosotros, sino vayan a comprarse. Y mientras ellas fueron a comprar, las prudentes lograron entrar a las bodas, pero ahí la puerta se cerró. Cuando las insensatas volvieron con aceite, ya después quisieron entrar a las bodas, no les permitieron. Esta parábola se refiere a la venida del Señor, y aquí claramente el Señor nos da a elegir el no ser insensatos, sino ser prudentes. Y esta parábola nos enseña a ver antes de la venida del Señor Jesucristo cómo está nuestra condición espiritual. A eso se refiere las prudentes y las insensatas, su actitud. Tú tienes que empezar a ver cuál es tu condición espiritual. Hermano, por favor, la mayoría no está viendo eso, piensa que está bien, pero tú analices cuál es tu condición espiritual. Analizas tú cuál es el ambiente, el medio en el cual tú vives. ¿Has despertado a la realidad de aquello que te rodea y está sucediendo? ¿De qué manera eso puede afectar tu vida espiritual? Mi pregunta es, ¿cuál es tu condición espiritual? Esta parábola nos enseña eso. Esta palabra nos enseña, bendito sea Dios, a elegir, a perseverar en la fe en cuanto a la fidelidad y confianza a nuestro Dios. Y muchos han perdido la fe. Porque mi hermano, el no estar infelizmente por la palabra, el no estar en una relación personal con el Señor cuando Él vuelva, significa que seremos excluidos. Eso es estar fuera. ¿Sabe de qué? De su presencia y de su reino. Eso es grave. Eso es lo que pasó con las vírgenes. En este pasaje y en otros como en Lucas 18:8, el Señor nos indica, nos dice que una gran parte, atienda bien, gran parte de la iglesia no está preparada para su venida. ¿Por qué? Porque ha elegido la opción en la actitud como las insensatas. Y está hablando, ojo, a la iglesia del Señor. Ha elegido vivir como no pasa nada, estamos bien, y no tiene la capacidad de evaluar y de ver su condición espiritual.
Está esperando que un profeta venga y le diga: el Señor dice esto que estás pecando, esto que estás, ay, en serio, ¿de cómo sabes? Ya sabes tú. Aquí vendría una pregunta muy interesante, pastor. ¿Qué podríamos hacer o cómo podríamos elegir la opción correcta que trae bendición a nuestra vida? ¿Cómo yo hago, pastor? Porque la vida me trae tantas opciones, Dios mío, y la verdad, sí, pastor, tal vez alguien está diciendo: sí, pastor, yo metí la pata conociendo la palabra. ¿Cuántos pastores hemos tomado la opción de elegir el pecado? Conociendo la palabra, siendo parte del pueblo del Señor. ¿Cuántos líderes? Dígame, ¿cuántos ya no están en la iglesia? Esta cuarentena va a determinar quién verdaderamente es hijo de Dios. ¿Quién tomó la opción que, a pesar que no hay culto, no hay lugares presenciales, no hay nada, pero ellos decidieron elegir lo correcto por la palabra? Y están orando, están leyendo, no se están contentando con estos live, están haciendo su parte como hijos de Dios que son, siendo sal, siendo luz en el trabajo, en la familia, donde sea que se encuentran, aún en la misma casa. Es lamentable ver cómo hay cristianos que ya no se soportan dentro de la casa. Yo no sé, yo no sabía que mi esposa era así, dice, ¿no? ¿Y cómo era? Pues es que yo siempre estaba en la calle, en el trabajo, pero ahora vivo en mi casa, duermo con ella, vivo con ella, cocino con ella, hago todo con ella, ya no la aguanto. He escuchado hijos que ya no soportan a sus padres dentro de la casa. ¿Qué ha pasado? Misericordia. ¿Qué hacemos? De todo lo que nosotros vimos anteriormente, y son tantos otros ejemplos que la Biblia nos lleva, hermano, nos hace ver algo, que muchos lastimosamente tomaron la opción de elegir las cosas incorrectas. Pero ¿qué les lleva a elegir lo incorrecto? Sabiendo y siendo conscientes incluso que eso los va a llevar a la ruina. Pregúntese las veces que usted ha caído en un error, en un pecado. Dime que, o me vas a decir que has caído inocente. Ay, Dios mío, voy a caer en esto. Lindo debe ser, te has metido así, en la fornicación, en el adulterio, en la pornografía, en cualquier cosa mala, beber, tomar fiestita. Ay, ¿qué siempre será? No. Uno que conoce la palabra principalmente. Y aún incluso aquel que no conoce la palabra principalmente, si va a hacer algo contrario a los principios de la familia, del matrimonio, del Señor principalmente, cuando tiene la opción de elegir algo, sabe que eso está mal. ¿Sabe? Por eso cuando alguien ya entra, digamos, hace algo, ya ha disfrutado un ratito, se olvida, se nubla todo. Pero después dice, pucha, ¿qué he hecho? Pucha, se siente mal porque el Espíritu Santo no te va a dejar. Cuando el pecado es consumado, sabe que está haciendo mal, pero cuando ya viene la consumación del pecado, hermano, viene lo que decimos, ¿no? Lo que comúnmente la gente dice, el remordimiento. Ay, no sé mi conciencia, ¿qué he hecho? Me siento sucio, me siento mal. Ese ratito, no, más antes ya sabía que estaba mal. Pero ¿qué le lleva? Porque sabe que esa decisión, esa elección que ha tomado, esa opción incorrecta que ha tomado a hacer, sabe que lo va a llevar a la ruina, sabe que le puede llevar a la muerte, sabe que le puede llevar a problemas, sabe que le puede llevar a perder muchas cosas. ¿Y qué hace? Para que las personas, cristianos incluso, opten por elegir aquello que es incorrecto, siendo que eso va a afectar su vida dramáticamente. ¿Por qué? Hay un problema serio, hermano, y la Biblia mismo lo dice. Algo maravilloso que el Señor nos enseña. Señor bendito. Vamos a leer esto. Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. Vamos a ver algo maravilloso aquí. Atiende bien lo que dice. Mira lo que dice. El que escucha. Y aquí está la clave para hacer aquello. ¿Qué hacer? O cómo podemos nosotros siempre elegir la opción correcta que va a traer bendición a nuestra vida. Aquí está. Mira, dice: el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo. Jesús está hablando aquí.
Está hablando de los dos cimientos. Es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. En la traducción 60 es sobre la roca. Verso 25. Escuche. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló y con fuerza golpeó, dice, contra la casa. Pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño, quiere decir que también esta otra persona escucha. Y aquí viene, y no la hace, lo que yo digo es como una persona tonta, insensato, dice la otra traducción, que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Wow. Wow, wow. Tremendo esto, hermano. Aquí nos muestra la Biblia dos clases de personas. Uno que elige construir su casa, en el ejemplo, sobre tierra firme, roca, y el otro sobre la arena. ¿Cuál es el significado? Primero vamos a analizar algo aquí. Noten que el Señor dijo, el que escucha lo que yo enseño y hace. Ahora, aquí dice, el que escucha lo que yo enseño. Ahora, ¿cómo escuchamos hoy lo que enseña el Señor? ¿Sabe cómo escuchamos? A través de leer su palabra. Cuando tú lees, estás realmente escuchando. Entonces quiere decir esto, que si dice estoy escuchando, ¿quién en realidad me está leyendo a mí la palabra? ¿Quién? ¿Tú estás leyendo? Sí, pero ¿quién en realidad? Porque dice el que escucha. Mis enseñanzas, su enseñanza está en la palabra. Y es a través de leer. ¿Quién en realidad te está leyendo la palabra? Oh, santo, ¿sabe quién te está leyendo? Dios mismo. Porque la palabra es inspiración del Señor, es la palabra de Dios. Es Dios mismo que se hace presente en el momento y te está hablando. Así como en este momento nos está hablando el Señor. Oh, santo. Es a través de leer su palabra, no lo olvides, o a través de alguien que te lee la palabra, en este caso el que da el mensaje. Por eso me encanta lo que dice Apocalipsis capítulo 1 verso 3. Bienaventurado el que lee, oyen y guardan las profecías de este libro y todo lo que en ella está escrito. Qué precioso es esto, hermano. Ahí encontramos 4 cosas. Primero dice bienaventurado, y ustedes saben que bienaventurado significa feliz, contento, dichoso, aprobado, bendecido, afortunado. O sea que Dios te está diciendo dichoso, feliz, aprobado, afortunado, bendecido. Si lees las escrituras, si lees la palabra, no solamente en relación a Apocalipsis, sino toda la escritura. Y cuando dice leen, atienda bien. Está hablando en el sentido de que uno tendría que leer a la iglesia. Antiguamente, en los tiempos del Señor, incluso de la iglesia en sus inicios, siempre había una persona responsable, sea líder o sea pastor, que leía al pueblo las escrituras. Él leía y todos escuchaban. Pero atienda bien. No solamente era así, sino también esa persona tenía que leer para sí mismo a fin de edificarse y de entender y saber cuál era la voluntad del Señor. Por eso Pablo en el libro de Colosenses capítulo 4 verso 16 les dice, y cuando leas vas a leer delante de toda la congregación y vas a leer a los hermanos en la Odisea y también vas a leer tú. Tenía que leer uno para sí mismo, para fin de nosotros edificarnos y entender cuál es la voluntad del Señor.
La palabra leer en el griego, ¿sabe qué significa? Aprender de nuevo. Leer con intensidad, hasta comprender y entender lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Eso quiere decir que yo no puedo leer una sola vez. Yo siempre digo esto, a muchos de ustedes les gusta solo escuchar música, hermano. Y le voy a decir algo, la mayoría de ustedes ni entiende lo que dice esa música. Solamente es una letra memorizada. Por eso el apóstol, o mejor dicho el salmista, recomienda que nosotros debemos cantarle a Dios con entendimiento. La mayoría es simplemente letra memorizada, pero eso es otro asunto. Pero yo le digo algo, ¿quién se memoriza en una sola, hermano, se memoriza? ¿En dos, en tres, en cuatro, en cinco? No. Quien se memoriza tiene que escuchar una y otra vez. Cuando uno repite, se queda memorizado la música, la letra. Hermano, el Señor, no me entienda mal, no le da tanto valor, no me entienda mal, no estoy diciendo que sea malo, a lo cuán bueno tú puedas cantar. ¿Sabe a qué le da valor el Señor? A lo cuánto tú lo escuchas a Él, para luego, escuchando su voz a través de su palabra, tú hagas lo que Él quiere que hagas. A eso se refiere bienaventurados. No dice bienaventurados los que cantan, bienaventurados los que alaban. No estoy diciendo que no hay que alabar sí, pero lo que nos va a mantener firmes para poder elegir lo bueno o lo malo no es un cántico que nos puede edificar, es la palabra de Dios. Y es cuando tú te lees a ti mismo. Por eso es triste que cuando una persona no ve un mensaje, ya he visto, masticando un chicle, jugando, mostrando, ya he escuchado. No, mi hermano, yo siempre les mando a algunos hermanos, les digo, ¿sabes qué? Quiero que me expliques, si no es por molestar, le digo, te voy a mandar un mensaje, pero no es con pipoca ni refrigerante, quiero que te sientes con Biblia y cuaderno y me expliques qué has entendido. Si tú así de esa manera escuches un mensaje, y no solo uno, dos, tres, cuatro, cinco, créeme, el Espíritu Santo va a venir a tu lugar, porque estás en el lugar correcto, estás dándole importancia al Señor, le estás diciendo, ¿qué me vas a decir? Háblame, Señor, a ver, dime, Señor. Y el Señor entra en ese asunto, viene la revelación y te va a dar palabra, y siempre vas a estar dispuesto a elegir las cosas buenas. Pero si no hay palabra, ¿qué vas a hacer? Por eso encontramos la otra palabra, los que oyen. Oyen significa entender, escuchar, oír, hablar, obedecer. Oh, santo. Por eso nosotros debemos leer y escuchar con la disposición de esforzarnos hasta entender y obedecer la palabra. Eso es la clave. Y cuando dice la palabra guardan, la palabra guardar es cumplir un mandato. Hay bendición cuando uno escucha y hace la voluntad del Señor. Hermano querido, necesitamos, a eso se refería el Señor cuando dice, y hace lo que yo le digo. Necesitamos elegir estas cosas si queremos en la vida tomar como opción las cosas que son correctas. En la palabra de Dios vas a encontrar el reflejo del carácter de nuestro Señor. Ahí vas a encontrar los principios y lo que Dios tiene, todo lo bueno para ti. Ya voy a terminar de aquí a un poquito, hermano. Porque de lo contrario, ¿sabes qué va a pasar? En esos pasajes que hemos leído, ¿has entendido esto? ¿Qué cosa va a venir? Dice, vientos. ¿Qué va a venir? Lluvia. ¿Qué va a venir? Ríos. ¿Qué va a venir? Golpes. Dime si la vida no trae tormentas y golpes. La vida y el mundo te va a traer estas cosas sin sabores, hermano. Cuando vienen los golpes de la vida, cuando vienen las tormentas de la vida, ¿cómo reaccionas? ¿Qué eliges como decisión tomar cuando vienen esas cosas a tu vida, hermano? Porque la Biblia dice, el que me escucha, el que oye lo que yo enseño y hace lo que yo le digo. Le voy a comparar con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y ahí dice claro, y no dice, pucha, ahí va a estar feliz. No dice, cuando va a venir lluvia, cuando va a venir ríos que van a golpear la casa, vientos, golpes contra la casa. Significa, hermano,
Que la vida nos va a venir con dificultades, nos va a venir con problemas. La vida te va a traer golpes, la vida te va a traer tormentas, pero eso, el enfrentar, el soportar, el estar firme ante esas tormentas y golpes que te puede traer la vida, va a determinar sobre qué estás plantado, sobre dónde has edificado tu vida. Sobre la arena, que son placeres, pecado, alejado de Dios, libertinaje, desobediencia. Eso es edificar sobre la arena, porque escuchamos lo que Dios nos enseña, pero no hacemos lo que Él nos dice. Hacemos lo que nosotros elegimos hacer y nos olvidamos por la palabra. Eso es edificar sobre la arena, porque las opciones que tomamos no son las de la palabra, no son como un discípulo toma por su maestro como enseñanza, recibe por su maestro como enseñanza, sino como uno quiere. Y entonces la opción que elegimos es mala. Eso es estar plantado, edificado sobre la arena. Y cuando vienen los tormentas, los golpes de la vida, hermano, ¿qué va a venir? Dice la palabra: destrucción, ruina. Por eso viene el fracaso, por eso los matrimonios destruidos, por eso muchas cosas, ministerios acabados. Por eso, hermano, ya no queremos más la vida cristiana seguir. ¿Por qué? Porque hemos decidido edificar nuestra vida sobre la arena. Pero si nuestra vida está edificada sobre la roca, aleluya, nos mantendremos firmes. Y solo podremos hacerlo cuando leamos, cuando escuchemos la palabra y cuando decidamos hacer, obedecer, hacer lo que Él dice. Y eso nos llevará siempre a estar afirmados en Cristo y su palabra. Y entonces eso va a desatar en nosotros bendición, va a desatar valentía, va a desatar poder, firmeza. Aunque vengan los problemas, nos hará tambalear el viento, hace tambalearse, hermano, te vas a quedar ahí. Hasta la palmera que es tan fuerte, hermano, hasta cae hasta el piso, parece que va a quebrar, pero después pasa la tormenta y vuelve a su normalidad. Hermano, mientras estamos en Cristo, las tormentas, los problemas, la enfermedad, la angustia, cualquier cosa que puede venir, te va a hacer tambalear, pero no te va a mover. Te va a hacer tambalear, pero no te va a mover. Vas a sentir el frío, vas a sentir el golpe, pero no te va a mover, aleluya, porque vas a estar firme en la fe, en la confianza en Cristo Jesús, y seguirás adelante. Oh, gloria a Dios. Atienda bien. Los que conocen y siguen la palabra de Dios van a tener prosperidad y éxito. ¿Sabe por qué? Atienda, ¿sabe por qué? Porque solo ellos poseen o tienen la sabiduría de Dios para vivir justamente y alcanzar el propósito que Dios tiene para su vida. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando nosotros tenemos temor en el Señor por la palabra, aleluya, la sabiduría viene. El que es falto de sabiduría, pídala. Ay, Señor, dame sabiduría. Ya, allá, hijito, así va a venir. Solo aquel que lee la palabra. ¿Qué me dice el Señor? Uy, esto quiere el Señor para mi vida. Wow, hermano, este libro precioso, la Biblia, es completo, es pleno, es todo para nosotros. Oh Dios, bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros, hay requisitos en la palabra para ser, hermano, prosperados y bendecidos. Te voy a dar solamente algunos y con esto acabo. Hacer de la palabra la guía autorizada para todas las creencias y acciones. Todo, absolutamente. La palabra de Dios tiene que ser esencial para tu vida. Tiene que ser la guía. Si nosotros nos aferramos a la palabra, Dios mío, tiene que ser mi guía en mis acciones, mis creencias. Esta cosita, no creo en esto no es para mí. No. Antes mi padre me ha enseñado a creer en la Pachamama, en el Tata Inti, me ha enseñado a creer en las vírgenes. Pero no, la Biblia me dice
que esas mis creencias están equivocadas. Yo tengo que creer solo en un Dios único, vivo y santo y poderoso. Antes me enseñaron a creer en la imagen de la cruz. Yo podía tenerlo ahí como amuleto hasta en mi casa. No, la Biblia no me enseña eso, porque eso es idolatría. Me llevan a creer en aquel que estaba en esa cruz. Y le adoro no a la cruz, le adoro a aquel que estaba en esa cruz, Jesucristo, que vive y resucitó, aleluya. Cuando yo hago guía de la palabra, ella va a determinar fielmente, si yo sigo, va a determinar mis acciones. Cuando venga algo como opción para elegir por la palabra, en las creencias, en la escritura, en el consejo, en lo que Dios me dice, no, eso no me dice mi papá, eso no me dice mi Señor, mejor no elijo. Yo voy a optar por aquello que sí me autorice y me guíe el Señor por su palabra a hacer. Eso me va a traer bendición. La mayoría no quiere hacer eso porque tiene miedo, lo ve difícil. Y para eso, ¿qué tienes que hacer? Estudiar, no cada semana, diariamente, meditar y leer la palabra de Dios. Así como quieres hablar con tu chica, para los enamorados, ¿cómo es? Chica y chico también, ¿cómo es? ¿Quieres hablar, sí o no? Mensajito, aló, ¿quieres escuchar su voz? ¿Así te desesperas por hablar con el Señor? Así deberíamos desesperarnos. Dale un tiempo, que no hay tiempo, pastor. Hay tiempo para whatsappear, para facebookear, y no hay tiempo un poquito siquiera para estar a solas con Dios, para poder escuchar. ¿Qué me quieres decir, Señor? Te dije en un comienzo, hay opciones que nosotros determinamos todos los días: qué vestir, qué comer. Los muchachos el día viernes me preguntaron: pastor, ¿cuál me aconsejarías a mí estudiar? Y alguno de ellos decía: yo tengo 2 carreras, quiero estudiar. ¿Cuál me aconsejarías? Como padre nosotros damos un consejo, pero el mejor que te puede dar guía y dirección de aquello que tú quieres hacer, por más que no lo creas, ya también muy espiritual también, pastor, ya también, ¿cómo pues? Hay que atesizar tierra, pastor. Eso ya es llevarlo a la espiritualidad. Es que, ¿de qué se trata, hermano? Si yo soy ciudadano del reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? ¿Es algo terrenal? Todavía no, futuramente va a ser, pero es espiritual. Entonces yo me tengo que conectar en las cosas espirituales con el Espíritu. Decimos ser hijos de Dios. Nuestro Padre es el Señor. A todos los que les recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es fácil decir soy hijo de Dios. ¿Y qué es Él para nosotros? Papá. Si a tu Padre terrenal, por respeto, sabes obedecer y preguntar y pedir permiso, aló, ¿cuánto más a nuestro Padre celestial? Por eso hay que leer la Biblia. Es hermoso. Abra la Biblia, lea, dile: ¿qué me vas a leer, Señor? ¿Qué me vas a decir? Hay que leer así. Uno lee porque no entiende, aburrido, estoy cabeceando. Pero cuando tú dices: te voy a escuchar, Señor. Una vez yo les enseñé, Dios nos habla, nos sigue hablando hoy. Cuando yo voy a la montaña de oración con mi esposa, siempre con ella sentado, mira cómo nos habla el Señor. Un pajarito pasa, ay, qué lindo eres, Señor, ya nos está hablando. En la cachoeira pasa el agua y ya nos está hablando. Hasta la hormiga nos está invadiendo. Mira, a ver, tan lindo has creado el Señor. Hermanos, Dios nos habla a través de la creación. La Biblia dice eso. Hay un salmo que habla, la creación entera habla de Jehová. ¡Oh! Dios nos habla principalmente a través de su palabra. Nos habla a través de Jesucristo. Entrena tus sentidos espirituales. No me voy a cansar de hablar de esto, porque eso tocó mi vida. Aprende a escuchar, abrir tus oídos espirituales. Este viernes el Señor nos reveló esa palabra: cómo usar los 5 sentidos espirituales. Sabe, hermano, nos vinimos tarde de allá. Por nosotros nos íbamos a quedar. Se hizo tan corto el tiempo de estar todo el día con el Señor. ¿Qué más, Señor? El sentido del gusto, así es, hijo. La palabra, wow. El sentido del oído, así es, hijo.
He decidido, hermano, no hacer y decidir yo. Hacer y decidir aquello que Él decidió para mí hacer. No es fácil, pero es la mejor opción. ¿Sabe por qué? Porque otro de los requisitos es determinarse en buscar fervientemente la presencia de Dios durante toda la vida. Y yo he decidido eso. He decidido. He elegido eso. Oh, mi hermano, yo estoy viendo cosas maravillosas. El otro día mi hija estaba mal. Nos asustamos. Falta de aire, el brazo le dolía, nos asustamos. Pero después viene la calma, viene la guía, viene la dirección. Vamos ahí. Entramos a la casa, al cuarto. Yo y mi esposa agarramos aceite, empezamos a frotarle y estamos orando. No podía ni dormir, no durmió toda la noche, no podía ni nada hacer. Hicimos, bendito Dios, y recibimos testimonio del Señor que Él estaba orando. Le metimos un poco de comidita, hermano. Después de unos minutos abrí la puerta y había estado durmiendo ya. Se durmió toda la tarde. Se despertó, ¿cómo estás? Mejor. Se durmió toda la noche. Al día siguiente, ¿cómo estás? Y ayer estaba aquí. Nada de dolor, nada de mal. El Señor obrando en su vida. El día viernes como nunca. Creo que habían más de 50 peticiones. Uno por uno. Llorando, clamando, creyendo, presentando uno por uno, nombre por nombre. ¿Sabes? Cuando nosotros buscamos fervientemente la presencia de Dios, no viene cansancio, aún se hace deleite estar con Él. ¿Sabe cuándo sucede eso? Cuando hacemos funcionar nuestros sentidos espirituales. Eso nos va a llevar a entender que lo que leemos es la enseñanza del Señor y lo que hacemos es lo que Él ha dicho que hagamos, y eso trae gozo más en nuestro Señor que en nosotros. En nosotros el gozo viene, ¿sabe cuándo? Cuando recibimos la bendición de Dios por la obediencia nuestra hacia Él. Quiero terminar leyendo esto y luego van a poner una música que he pedido. Deuteronomio capítulo 30, verso 19 al 20. Dios te dice así: el cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida y que amen a Dios y lo obedezcan siempre. De ustedes depende que vivan muchos años en el territorio que Él prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, los antepasados de ustedes. ¿Esta era una promesa para el pueblo del Señor? Sí, pero también es una promesa que hoy se aplica y se desata a todos sus hijos. ¿Qué vas a hacer? Elige entre la vida y la muerte. Elige entre la bendición y la maldición. Elige amar o desobedecer al Señor. ¿Qué vas a elegir? Yo decidí esforzarme y elegir lo que el Señor me pide hacer. Elegí obedecer. Elegí amar a Dios. Elegí que Él sea que ahora guíe mis días, mis caminos. Y es impresionante cuando uno elige eso. ¿Qué vas a elegir tú? ¿Cuál es la opción en esta noche de todas las que te he presentado? ¿Qué vas a hacer? ¿Puerta ancha? ¿Puerta angosta? ¿Camino ancho? ¿Camino angosto? ¿Meta? ¿Vida eterna? ¿Muerte eterna? ¿Seguidor? ¿Discípulo? ¿Estar fuera? ¿Estar dentro? ¿Frío? ¿Caliente? ¿Qué vas a decidir? ¿Qué eliges?
edificar tu casa sobre la arena, sobre la roca? ¿Qué eliges? ¿La vida o la muerte? ¿Qué eliges? ¿La bendición o la maldición? ¿Qué eliges? ¿Seguir decidiendo tú o hacer que Dios decida por ti? ¿Qué eliges? ¿Escucharlo a Él o escuchar el lenguaje del mundo que te ofrece placeres, cosas fáciles? ¿Qué eliges? Necesitamos buscar al Señor. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos buscar a Dios. Gracias por acompañarnos. Si te gustó este video, dale like. No olvides suscribirte y activa las notificaciones, así no perderás ningún video.